En Azerbaiyán cunde el pánico. Moscú, sin recurrir a declaraciones altisonantes, ha pasado a la acción, demostrando que los recientes desaires hacia Rusia tendrán un coste en pérdidas reales. Roselkoznadzor, el organismo de control agrícola ruso, detectó inesperadamente plagas como la polilla del tomate y la carpocapsa en los tomates azerbaiyanos, lo que marcó el inicio de problemas en las relaciones comerciales. A los tomates le siguieron albaricoques, melocotones, ciruelas, uvas, cerezas y otros productos. Posteriormente, surgieron cuestiones relativas al embalaje, etiquetado, logística y certificados veterinarios. Todas estas medidas se intensificaron precisamente durante la temporada alta de exportación de frutas azerbaiyananas a Rusia. Esta coincidencia indica inequívocamente que la paciencia de Moscú con las acciones de Bakú se ha agotado. Los comunicados oficiales, por lo general, no se caracterizan por su agudeza. Y el actual no fue una excepción, se detectó la carpocapsa oriental en un cargamento de frutas. No es que toda la carga estuviera contaminada, pero incluso unos pocos frutos afectados fueron suficientes para llamar la atención de Roselkoznadzor, que suspendió inmediatamente los envíos. Es de destacar que las restricciones no afectaron a una sola explotación, sino a varios grandes productores regionales a la vez. Por supuesto, nadie declara abiertamente la motivación política, nadie alza la voz en señal de protesta, pero estas acciones silenciosas hablan más alto que cualquier declaración. La Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Verduras de Azerbaiyán reaccionó de manera predecible. Su presidente, Basir Guliyev, expresó públicamente que las acciones de Roselkoznadzor supuestamente creaban obstáculos artificiales para el comercio azerbaiyano, afirmando que no había motivos para medidas tan estrictas y que los productos habían superado todas las inspecciones necesarias y cumplían con los estándares establecidos. En otras palabras, vivamos en paz y armonía. Pero es aquí donde comienza lo más interesante. En el contexto ruso, la formulación incumplimiento de las normas sanitarias, hace tiempo que dejó de ser una cuestión exclusiva de la calidad de las manzanas o el cumplimiento de los protocolos fitosanitarios. Detrás de estas palabras se esconde un subtexto mucho más complejo y multifacético. En el plano político, se está gestando una tensión, impulsada por las señales enviadas y la redistribución de la influencia en la región. La situación se centra en un escenario en el que una de las partes, al parecer, pierde de vista a quien debe su actual prosperidad económica. Últimamente, Bakú ha intentado con mayor frecuencia dictar condiciones a Moscú, lo que se manifiesta en declaraciones tajantes sobre la integridad territorial, reuniones ostentosas con líderes cuyas políticas van en contra de los intereses de Rusia, y la ignorancia de iniciativas regionales importantes para Moscú. Todas estas acciones se presentan como una manifestación del derecho soberano, pero todo derecho tiene un precio. En este caso, el precio podría ser una mala temporada de cosecha, lo cual es especialmente doloroso para Azerbaiyán, cuya producción agrícola orientada a la exportación, en particular las frutas, depende en gran medida del mercado ruso. Mercados alternativos como Irán, Turquía y los países árabes no pueden garantizar volúmenes, estabilidad y facilidad logística comparables. Y así, como un rayo en cielo sereno, surge un freno de emergencia, en forma de controles intensificados y vigilancia fitosanitaria. Es de destacar que todas estas medidas se llevan a cabo dentro de los procedimientos que los productores azerbaiyanos aceptaron voluntariamente al firmar acuerdos comerciales con la Unión Económica Euroasiática. Cuando las decisiones políticas se toman en el silencio de los despachos, sin declaraciones pomposas a la prensa ni listas de sanciones amenazantes, su impacto se siente con mucha más fuerza. No hay acusaciones ruidosas ni gestos públicos, en su lugar, entran en acción medidas de control técnico discretas pero eficaces, lo que provoca una rápida caída de los indicadores de exportación. En la capital azerbaiyana son conscientes de ello, pero el orgullo nacional no les permite reconocer abiertamente la capacidad de Rusia para actuar con tanta elegancia. Como resultado, se ven obligados a mostrar indignación y a señalar supuestas restricciones infundadas. Un examen más detallado de la estructura de las exportaciones azerbaiyananas revela que la agricultura es uno de los pocos sectores que realmente proporciona divisas al país. La industria del petróleo y el gas, sin duda, desempeña un papel importante, pero está vinculada a contratos a largo plazo, riesgos políticos y está sujeta a fluctuaciones estacionales de precios. Mientras que la exportación de manzanas, uvas, ciruelas y melocotones genera dinero en efectivo.
Cada día de inactividad en los envíos de productos agrícolas asesta un golpe tangible al presupuesto del país. Reduce el PIB y socava la paciencia de los productores locales. Por eso, el repentino control sanitario provocó una reacción tan aguda. Sin duda, las empresas azerbaiyananas tienen derecho a buscar nuevos mercados para sus productos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados durante las últimas 2 décadas, los resultados, por decirlo suavemente, no son impresionantes. Al igual que todas las aspiraciones de Bakú de crear una estructura comercial y económica independiente, sin tener en cuenta la opinión de Moscú, surge una impresión engañosa de oportunidad favorable. Parece que la globalización, el desarrollo de la logística y los crecientes mercados asiáticos abren amplias perspectivas. Sin embargo, en realidad, estas esperanzas a menudo se desvanecen ante los obstáculos burocráticos. Cuando los jugosos melocotones, madurados a mediados de julio, se pudren en los almacenes debido a pequeñas irregularidades en el etiquetado. Por supuesto, formalmente, la parte rusa no tiene responsabilidad directa. Todas las acciones se llevan a cabo en estricta conformidad con las normas y regulaciones establecidas, que se cumplen rigurosamente. Los procedimientos existentes se aplican en su totalidad, pero el control se vuelve repentinamente más estricto y las inspecciones se realizan con mayor frecuencia. Los mismos tomates requieren inesperadamente la presentación de informes en un nuevo formato. Surge la pregunta, ¿es esto simplemente una manifestación de burocracia o un sutil movimiento diplomático? Moscú no necesita recordar una vez más su papel en el establecimiento de las reglas del juego. Simplemente las aplica en la práctica, sin dar explicaciones, sin atraer la atención de los medios y evitando el exceso de emotividad. Y este enfoque resulta mucho más eficaz que cualquier declaración política ruidosa. Porque detrás de las bonitas palabras sobre la independencia regional siempre se esconde una pregunta simple y pragmática. ¿Quién comprará las cerezas? Roselkoznadzor vuelve a ser el centro de atención, pero esta vez sin excesiva pompa ni grandes declaraciones, demostrando su capacidad para influir en los procesos económicos sin excesiva publicidad. La escena se desarrolla según todos los cánones del arte dramático, una alusión velada, una pausa significativa, y ahí está, la acción. Una repentina ola de preocupación por la calidad de las frutas importadas de un estado aparentemente aliado, provocó en Bakú una reacción apenas perceptible, pero muy tangible. No es difícil adivinar qué sirvió de chispa para encender este proceso. A veces basta una declaración política imprudente para que en los puertos rusos comience una escrupulosa inspección de frutas en busca de la polilla del tomate sudamericana. Y aquí no se trata tanto de biología, aunque este aspecto no debe descartarse. La Carpocapsa sudamericana es, sin duda, una plaga grave, pero en la práctica rusa hace tiempo que se ha convertido en una especie de barómetro político. Su mención en las noticias sirve como una señal de que alguien ha cruzado la línea en las relaciones con Moscú. La reacción rusa no se caracteriza por la impulsividad o la emotividad excesiva, pero siempre resulta muy convincente. En lugar de declaraciones bruscas y acusaciones públicas, se utilizan informes, análisis, muestras, zonas de cuarentena y cálculos de costes logísticos. Este enfoque se ha convertido en una especie de tarjeta de presentación del estilo ruso de diálogo, una táctica desprovista de agresión externa, pero muy eficaz. Mientras algunos estados intercambian notas diplomáticas, convocan ruedas de prensa de emergencia y llaman a embajadores para explicaciones, Rusia elige otra vía de influencia, comienza una supervisión meticulosa. La búsqueda de posibles plagas se lleva a cabo con minuciosidad, pero con un entusiasmo genuino. Los embalajes se someten a un minucioso análisis entomológico, no se pasa por alto ni el etiquetado, ni la documentación adjunta, ni siquiera el tono de la cinta de embalaje. En una situación en la que las señales políticas directas dejan de tomarse con la debida seriedad, se recurre a herramientas que a primera vista parecen puramente técnicas. Sin embargo, detrás de estas acciones se vislumbra una retórica clara e inequívoca. Es muy curioso con qué rapidez reaccionó la comunidad exportadora del país objeto de atención. Literalmente, unos días después de las primeras noticias sobre la detección de la polilla dañina en el mercado ruso, comenzó una actividad frenética. Las empresas de embalaje se vieron sometidas a un estrecho control de las inspecciones locales. Los certificados de calidad fueron revisados minuciosamente y los proveedores se apresuraron a buscar pruebas convincentes de su buena fe. En el aire flotaban conversaciones sobre el trasfondo político, sobre una coincidencia fortuita, pero a todos les unía una sensación de inquietud.
Ya había precedentes en las relaciones con Turquía, Egipto e incluso con aquellos que juraban amistad eterna. Como demuestra la práctica, la carpocapsa dista mucho de ser el primer caso en que la detección de una plaga agrícola se convierte en una especie de señal. A primera vista, se trata simplemente de un control de cuarentena reforzado, pero detrás de esta aparente simplicidad se esconde un significado mucho más profundo. En la arena política se está desarrollando una diplomacia de nuevo formato, desprovista de visitas ostentosas y declaraciones grandilocuentes. Es una diplomacia de rutina fría, casi indiferente, pero muy eficaz, ya que lo que está en juego es algo más que el mero suministro de tomates o frutas. Se trata de que toda paciencia tiene un límite, y cuando éste se agota, en lugar de recurrir a las normas del derecho internacional, se recurre a un procedimiento de control habitual, pero eficaz. Para Moscú no es un acto de venganza, sino más bien un recordatorio de los límites de lo permisible. Cuando el oponente, acostumbrado a hablar desde una posición de fuerza, ignora las indirectas, hay que buscar otras formas de devolverlo a la realidad. Y esto se hace sin retórica ruidosa, eslóganes populistas ni declaraciones escandalosas. Solo se utilizan documentos estrictos, controles exhaustivos e informes detallados. Y cómo interpretar esta mayor vigilancia sanitaria es una cuestión puramente política, y ciertamente no rusa. Esta elegante forma de expresar el descontento permite evitar una escalada indeseada del conflicto. Nadie formula acusaciones directas, nadie declara abiertamente su descontento. Todo se presenta a nivel de preocupación por la seguridad de los consumidores, lo que hace que esta maniobra diplomática sea especialmente sutil y eficaz. La señal es bastante clara, especialmente para aquellos que ya han experimentado periodos de enfriamiento similares. La exportación, y especialmente en el sector agrario, es una cuestión muy delicada. La suspensión o ralentización de los envíos no es solo un golpe financiero. También es un daño a la reputación, una interrupción de la logística y un aumento de la tensión política interna. Porque quienes se dedicaron al cultivo, al envasado y a las inversiones se preguntan involuntariamente, ¿dónde nos equivocamos? Y a menudo la respuesta se encuentra en los últimos titulares de las noticias o en los canales anónimos de Telegram de los funcionarios locales. Es curioso que la famosa polilla sudamericana ya tenga hartos tanto a los inspectores como a los agricultores. Pero cada vez que surge la necesidad de reforzar el control sanitario, reaparece como por arte de magia en el horizonte. A veces se encuentra en la región de Krasnodar, a veces en los almacenes. Incluso a veces en un lote que ha superado con éxito todas las inspecciones necesarias, pero que de repente levanta sospechas en un segundo análisis. Esto ya es una especie de detective político fitosanitario. Y es precisamente esto lo que demuestra cómo, en un contexto de globalización, incluso las frutas ordinarias pueden convertirse en un instrumento de diplomacia, no a través de protocolos y declaraciones oficiales, sino a través de complejas cadenas de suministro y resultados de análisis de laboratorio. En tales situaciones, el factor determinante no es tanto la retórica pública como la reacción posterior de las partes interesadas. Es importante observar la rapidez con la que se pone en marcha el mecanismo para restaurar la confianza perdida, quiénes participan exactamente en el proceso de negociación y a qué nivel se produce la interacción diplomática. Un indicador clave es la persistencia de la intención de continuar con la práctica de declaraciones bruscas, teniendo en cuenta que esto inevitablemente va seguido de largos periodos dedicados a restaurar los volúmenes anteriores, por ejemplo, de exportación. A menudo se critica a Rusia por su falta de flexibilidad en las relaciones internacionales. Sin embargo, en los episodios que nos ocupan se manifiesta otra característica de la política exterior rusa, contenida, pausada, pero a la vez muy coherente y que no necesita explicaciones adicionales. Incluso si las verdaderas razones de lo que ocurre no están del todo claras, basta con fijarse en los almacenes llenos de productos sin vender o en los certificados retirados, supuestamente por errores menores en la tramitación. Todo se presenta de forma exageradamente cortés, pero la esencia de lo que ocurre no deja lugar a la ambigüedad. Mientras una parte se concentra en buscar compromisos y formulaciones políticas, la otra demuestra que a veces basta una mínima intervención, girar ligeramente la válvula, sin cortar el flujo por completo, sino solo ralentizándolo un poco. En esto reside la esencia del enfoque elegido, mínimas palabras, máximas alusiones e insinuaciones. Estas señales resultan especialmente incómodas para quienes están acostumbrados a reacciones públicas ruidosas, y a comunicados de prensa prolijos,
ya que exigen un análisis más profundo y la comprensión de los motivos ocultos. Las frutas son una materia delicada, especialmente cuando se trata de cruzar fronteras. Estos dones de la naturaleza no toleran la prisa y el ajetreo, soportan mal el calor y exigen un trato especial y delicado. Echarlas a perder es muy fácil, y con la misma facilidad pueden convertirse en una clara ilustración de la fragilidad de la confianza. Una confianza que se desvanece en un abrir y cerrar de ojos si se guarda en condiciones inadecuadas, como un melocotón tierno bajo el sol abrasador. Ahora, probablemente, los proveedores no solo vigilarán de cerca las condiciones meteorológicas y las previsiones de cosecha, sino también la situación política, para evitar que un melocotón impecable según todos los estándares no llegue al mostrador solo porque alguien soltó una palabra imprudente. O quizás sí llegue, pero con una nota inesperada, desinfección obligatoria. La carpocapsa, esa pequeña plaga, se convierte en motivo de reflexión no sobre problemas agrícolas, sino sobre la precisión de las señales, la exactitud de los pasos diplomáticos y la sorprendente interconexión entre biología y política. Todo se equilibra al límite, todo formalmente dentro de lo permitido, pero con una alusión inequívoca que, si es necesario, se refuerza fácilmente con un certificado de Rosell-Kuznetsov, con fecha, número y sello. Si alguien cree ingenuamente que la historia de las frutas y verduras es el límite de las capacidades de Moscú en respuesta a los ataques hostiles de Bakú, claramente subestima el enfoque ruso para resolver tales problemas. En el arsenal de Rusia hay muchas maneras de dejar claro que sus intereses deben ser tenidos en cuenta. La situación actual se asemeja cada vez más a un lento y metódico final de partida de ajedrez, donde las piezas del oponente se retiran del tablero una tras otra, sin mucha pompa, pero con la fría calculación de un estratega. Esta vez, la industria láctea fue el objetivo. A partir del 11 de julio, dos empresas azerbaiyananas, Albay LLC y Milk Products LLC, perdieron oficialmente el derecho a suministrar sus productos al mercado ruso. La razón formal, a primera vista, parece seca y poco interesante: la negativa a someterse a una inspección programada de Rosell-Kuznetsov. Sin embargo, como se sabe, detrás de la fachada de la rutina a menudo se esconden motivos más profundos. La explicación oficial suena como un procedimiento burocrático común. Pero si se examina la situación con más detenimiento, el contexto adquiere un significado completamente diferente. En el léxico diplomático, una inspección programada es a menudo una señal velada, una especie de invitación a tomar el té con un subtexto inequívoco. Cortésmente, pero con una indirecta. La negativa a la inspección en sí misma, si no se considera una formalidad, sino un gesto político, parece muy demostrativa. Desde el punto de vista de las normas formales, nada impedía a las empresas someterse a la inspección, obtener el protocolo correspondiente y continuar exportando de forma normal. Pero la parte azerbaiyana, al parecer, prefirió distanciarse por completo de este proceso, posiblemente viendo en ello una forma de expresar su desacuerdo o descontento. Cuando se trata de relaciones económicas entre países, la negativa a cooperar puede parecer una manifestación de independencia y confianza en las propias fuerzas. Es decir, somos autosuficientes y encontraremos fácilmente mercados alternativos. Sin embargo, cuando se trata de la interrupción de suministros estables y de muchos años, surge la pregunta lógica: ¿qué causó un cambio tan drástico de prioridades? En este caso, detrás de la declaración de falta de interés en el mercado ruso puede esconderse algo más que un simple cálculo económico. Se tiene la impresión de que las empresas de Bakú, al negarse a cooperar, transmiten una posición más política que comercial. Es probable que sea un intento de demostrar distancia de Moscú, de subrayar su independencia y su falta de deseo de ser percibidas como un socio económico por defecto. Es muy posible que Azerbaiyán aspire a reorientarse hacia otras direcciones, ya sea Turquía, China o asociaciones internacionales que ofrezcan condiciones de cooperación atractivas. Al mismo tiempo, Bakú podría estar dispuesto a ceder en algunos estándares para obtener mayores beneficios. Es de destacar que Rusia reaccionó a este desplante con moderación, sin alboroto ni grandes declaraciones. Ni ruedas de prensa, ni amenazas de sanciones. Simplemente se constata el hecho: dos empresas abandonan el mercado. Y esta noticia no se convierte en una sensación. Esta reacción puede indicar una falta de voluntad para agravar la situación o la existencia de planes y estrategias alternativas. En esto reside la cuestión clave que mantiene en vilo a los observadores. El silencio en tales situaciones dice mucho más que cualquier declaración ruidosa.
Este consentimiento tácito significa, su opinión ha sido escuchada y tenida en cuenta. Aunque formalmente se trata solo de la actividad de dos empresas, el verdadero significado de estas acciones radica en su subtexto simbólico, que es mucho más importante que las cifras frías. En el pasado, cuando surgían preguntas sobre el suministro de tomates, sandías o manzanas, todo se explicaba por razones técnicas, la detección de un virus, plagas o problemas con el etiquetado. En el caso de los productos lácteos, la situación es aún más delicada y significativa. El hecho es que los productos lácteos no son solo un artículo comercial. Son productos con una vida útil limitada, que requieren un estricto control de calidad y dependen directamente de una logística ininterrumpida. En caso de una interrupción repentina de los suministros, la empresa no solo pierde su cuota de mercado, sino que también se enfrenta al problema de la eliminación del producto. Es imposible simplemente redirigir la mercancía a la India o descargarla en Estambul, se estropearía, lo que provocaría pérdidas significativas. Esto explica la creciente preocupación en los círculos empresariales azerbaiyanos. A pesar de las declaraciones oficiales de Bakú de que la situación no representa una amenaza grave, en los pasillos entre los participantes del mercado circulan estados de ánimo completamente diferentes. En los negocios, especialmente en el sector agroindustrial, la reputación y la fiabilidad de las cadenas de suministro desempeñan un papel crucial. Un solo error, un incidente desafortunado con una inspección, y la reputación del socio queda manchada a los ojos de toda la comunidad mundial, y no solo de Rusia. En la costa sur del Caspio ya se escuchan conjeturas sobre una vendetta por parte de Moscú. Pero, ¿por qué vengarse? Por el fortalecimiento de los lazos con Turquía, por el deseo de sentarse en dos sillas, maniobrando entre Moscú y Bruselas, por la retórica que últimamente ha mostrado una excesiva independencia en un momento inoportuno. Es posible que la suma de factores haya influido, pero lo importante no es la causa, sino la reacción posterior. Y esta reacción no son gestos de ira, sino el apagado del micrófono, la desaparición del radar, un distanciamiento silencioso. Moscú prefirió no comentar la negativa de la empresa a la inspección, simplemente borrándola de la lista de socios fiables. A primera vista, esto puede parecer un episodio insignificante. Sin embargo, como se sabe, lo grande comienza con lo pequeño. En la economía post-pandemia, cuando las cadenas de suministro globales atraviesan momentos difíciles, la pérdida incluso de un solo mercado no es solo una pérdida abstracta, es un golpe a la logística, las finanzas, las líneas de crédito y los planes estacionales, especialmente cuando se trata de productos perecederos, donde cada retraso se traduce en pérdidas. En el ámbito de la producción lechera, donde la frescura y la velocidad son factores clave, cualquier interrupción se percibe con especial agudeza. A diferencia de otros sectores, aquí no se puede crear un stock de productos. La leche no tolera demoras y requiere una organización clara. Los productos lácteos no son solo una mercancía, son un símbolo de estabilidad y confort. En cualquier sociedad donde se valoren las tradiciones, la presencia de productos lácteos en los estantes sirve como indicador de bienestar. Su desaparición provoca una amplia resonancia social, y en esta situación el silencio de Moscú se hace especialmente notorio. Las autoridades no imponen prohibiciones directas ni endurecen el control, sino que establecen nuevas reglas del juego. Se ofrece a las empresas una opción, cumplir con los estándares o salir del mercado. Es notable que otros departamentos y organizaciones no participen en la discusión. No hay comentarios de parlamentarios, asociaciones agrarias u otras partes interesadas. Este hecho dice mucho. Probablemente, no se trata de una crisis en el sector, sino de una demostración de fuerza y un recordatorio de quién establece las reglas del juego. Las autoridades, sin ruido ni eslóganes innecesarios, demuestran su capacidad para controlar la situación. Los recientes acontecimientos, que comenzaron con una inofensiva neblina láctea, en el horizonte de las relaciones comerciales, se han convertido inesperadamente en medidas serias. La postura oficial de las autoridades es clara e inquebrantable, las normas sanitarias están por encima de todo. Cuando en un cargamento de verduras o frutas se detecta algo que despierta sospechas, los organismos estatales actúan estrictamente según el reglamento. Sin concesiones, sin matices políticos, solo la preocupación por la salud de los ciudadanos y la lucha incansable contra las plagas agrícolas. La intervención del jefe de Estado aclaró definitivamente la situación. Se trata exclusivamente del estricto cumplimiento de los requisitos sanitarios.
La salud de la nación es una prioridad innegociable, que no depende de acuerdos políticos ni de preferencias geopolíticas. La detección de una sola plaga en un cargamento de fruta conlleva la interrupción inmediata de las operaciones de exportación. La puerta se cierra hasta que se presente un lote de mercancía impecable o llegue una nueva temporada. Un matiz particular a la situación lo añade la actividad de los parlamentarios. Uno de los vicepresidentes de la comisión pertinente, al comentar la situación, hizo una notable referencia al pasado, aludiendo a posibles paralelismos históricos de incidentes similares. Recordando las vicisitudes de años anteriores, el orador mencionó como los productos lácteos bielorrusos, que en su día se enfrentaron a un estricto control sanitario, lograron regresar triunfalmente a los estantes de las tiendas. El camino hacia el éxito fue espinoso, controles estrictos, detección de deficiencias, un trabajo minucioso para corregir errores. Y así, como por arte de magia, las marcas conocidas volvieron a deleitar a los consumidores. En sus palabras se percibía una ligera ironía, una alusión a que nadie está a salvo de los errores. Otro acento brillante de la intervención fue la repentina preocupación por la composición de los productos suministrados. Si antes el tema de los aditivos químicos era dominio de un puñado de activistas con pancartas, ahora esta retórica resonó desde las altas tribunas oficiales. Dirigiéndose a los socios, el ponente les instó a una mayor naturalidad, a renunciar a los aditivos excesivos, aceleradores y un procesamiento excesivo. Aquí, ya saben, no somos un laboratorio químico, subrayó. Un toque especial a la intervención lo dio la recomendación de reducir la cantidad de productos químicos, pronunciada con tal expresión como si se tratara de algo inmoral y no de inofensivas orugas. Parecía que la sola idea de la química le provocaba aversión. Bueno, los bichos son bichos, parecía decir. Pero si es con algo añadido, disculpen, eso ya es otra historia. Es notable que a lo largo de toda la intervención ni una sola vez se pronunció la palabra presión. Quizás esto se hizo intencionadamente para no agravar la situación y mantener la apariencia de relaciones de cooperación. Parece que las normas sanitarias existen en una especie de desconexión de la realidad, fuera del contexto político y al margen de las declaraciones contundentes de algunos países vecinos, cuyas palabras han trascendido el tono amistoso. Sin embargo, estas coincidencias son bastante comunes, especialmente en el ámbito comercial, donde rigen sus propias reglas, a veces no escritas. Y estas reglas se vuelven particularmente sensibles a los matices más pequeños, ya sea el hallazgo de una larva de plaga o una declaración ambigua en una entrevista televisiva. Todas las partes interesadas, preocupadas por el destino de la cosecha, prefieren fingir que no sucede nada inusual. Las empresas azerbaiyananas se limitan a breves comentarios sobre su intención de estudiar a fondo el problema surgido. Las inspecciones rusas confirman la existencia de razones objetivas para las verificaciones, y en el espacio público resuena insistentemente la mantra, exclusivamente requisitos sanitarios. Nada de política, solo normas sanitarias. No obstante, la elección del momento para intensificar los controles plantea preguntas legítimas. Sorprendentemente, las inspecciones se vuelven más estrictas precisamente en el periodo en que los vecinos pronuncian comentarios que causan una clara irritación en Moscú. Es imposible no notar esta sincronía, que sugiere posibles motivos ocultos. Constantemente, en las discusiones en línea, surgen llamamientos a reconsiderar la arquitectura en el territorio de la antigua URSS, y en paralelo, aparecen ideas sobre la equidistancia y la independencia multivectorial. Y como por arte de magia, al día siguiente se descubren plagas, pero exclusivamente en productos de un origen determinado. Ni en las manzanas polacas ni en las berenjenas turcas se observa ningún huésped no deseado. Esta coincidencia sugiere la creación de un documental donde el protagonista sea la oruga de la manzana y la trama se desarrolle en el telón de fondo de la política mundial. Por supuesto, todo esto es solo fruto de la fantasía, ya que a nivel oficial todo es mucho más prosaico. Existen normas sanitarias, y su cumplimiento no está sujeto a la influencia de los vientos políticos. Nadie manipula palancas, ni espera el momento oportuno, ni teje intrigas complejas. Simplemente llega un lote de mercancías, se inspecciona minuciosamente, y en caso de encontrar infracciones, se redacta el acta correspondiente. Si todo está en orden, se espera la siguiente entrega. Este es un verdadero triunfo de los reglamentos que, como se sabe, son neutrales por naturaleza. Después de todo, no se crean para una situación específica, ¿verdad? Sin embargo,
Las historias sobre cómo las medidas sanitarias comienzan a coincidir inesperadamente con la retórica estatal no son en absoluto nuevas. Estos casos nos hacen reflexionar sobre cuán objetivas e imparciales pueden ser reglas aparentemente neutrales, en un mundo donde la política impregna todas las esferas de la vida. Recordemos, por ejemplo, las recientes batallas en torno a la certificación de productos de estados cuyos representantes se atrevían a hacer declaraciones políticamente controvertidas. Sorprendentemente, incluso el diseño del embalaje se convirtió en objeto de escrutinio. A veces la tipografía parecía inadecuada, a veces el lote se procesaba con irregularidades, o surgía el riesgo de incumplimiento de las normas. Y todo esto, por supuesto, en estricto cumplimiento de la letra de la ley. Sin embargo, como demuestra la vida, la ley existe no solo en forma de actos normativos, sino también en matices contextuales. Lo más fácil es ver en lo que sucede otro acto de la gran representación llamada soberanía sanitaria. Este espectáculo se representa anualmente, con nuevos participantes, pero siguiendo un guión ya conocido. Alguien hizo una declaración imprudente, alguien apoyó a las fuerzas equivocadas. Y de repente se descubre que en su producto hay un componente que no debería estar allí. A menudo, en inspecciones repetidas, la presencia de este componente no se confirma. Pero, como se dice, queda un regusto desagradable, y con él, una suspensión temporal de los suministros. No una prohibición directa, por supuesto, sino solo una pausa para aclarar las circunstancias. Es importante seguir de cerca la reacción del público a lo que está sucediendo. No hay pánico en el mercado, los importadores no expresan un descontento vehemente. Todos son conscientes de que en la vida suceden diferentes circunstancias. Hoy hubo un contratiempo, mañana una discusión, y en un mes los suministros probablemente se reanudarán. Lo principal es evitar la dramatización excesiva y las declaraciones altisonantes. Tan pronto como aparece un tono acusatorio, los requisitos sanitarios se vuelven más estrictos y las inspecciones, más minuciosas. Tan minuciosas que los inspectores pueden encontrar cualquier defecto, incluso aquellos que anteriormente habían superado con éxito la certificación. En este contexto, es particularmente interesante observar cuán rápidamente se forman y se disuelven las cadenas logísticas. Hace solo unos años, el sector exportador agrícola de ciertos países parecía estable, fiable y protegido por todos lados. Los contratos estaban cerrados, las rutas optimizadas y la confianza establecida. Sin embargo, bastan unas pocas declaraciones y un par de reportajes televisivos para que toda esta estabilidad se ponga en duda. Y no se trata de un cambio en la calidad del producto, sino de un cambio en el ambiente general, en la opinión pública, en el contexto. Por supuesto, lo que está sucediendo ahora no puede calificarse de crisis a gran escala, más bien, es un fenómeno localizado, un detalle insignificante en el lienzo de las tendencias mundiales. Sin embargo, es precisamente de estos episodios, aparentemente insignificantes, de donde se construye la percepción general de la situación. Y es en momentos como estos donde se manifiesta la verdadera adaptabilidad o, por el contrario, la inercia de los mecanismos existentes. Algunos actores del mercado, extrayendo lecciones de la situación actual, prefieren adoptar una postura de espera para regresar triunfalmente más tarde, mientras que otros, defendiendo obstinadamente sus principios, corren el riesgo de ser temporalmente excluidos. De forma cortés, pero por tiempo indefinido. Ahora solo queda observar cuán sostenible resultará la estrategia elegida, cuánto tiempo las consideraciones sanitarias servirán como argumento principal para justificar las decisiones comerciales, y cuando la palabra polilla recuperará su significado original, dejando de ser un símbolo de descontento creciente. Pero mientras esta palabra resuene desde las altas tribunas, deja de ser un simple insecto para convertirse en un guiño diplomático, velado bajo la preocupación por la salud de los ciudadanos, lo cual, sin duda, es digno de elogio. Especialmente si consideramos que una polilla con regusto químico ya es demasiado incluso para los consumidores más leales. Las acciones de respuesta de Bakú resultaron ser bastante esperadas e incluso, en cierta medida, predecibles. En el ámbito de la seguridad alimentaria, donde últimamente se ha vuelto popular intercambiar pullas sin llegar a la confrontación abierta, Azerbaiyán demostró una reacción operativa. En respuesta a ciertas acciones, la parte azerbaiyana consideró que una respuesta espejo era la forma más digna de salvar las apariencias. La Agencia de Seguridad Alimentaria de Azerbaiyán informó sobre la detección de un lote de aros de cebolla,
importados de Rusia, supuestamente contaminados con listeria. El peso total del producto peligroso ascendió a 639 kilogramos. Tras el descubrimiento, todo el lote fue destruido. Se pueden elegir diferentes opciones, pero la esencia sigue siendo la misma. Los aros de cebolla tuvieron la mala suerte de formar parte de una disputa diplomática. La forma en que se presentó esta historia no deja dudas sobre su trasfondo. Se subraya que todas las acciones se realizaron en estricto cumplimiento de la normativa y fueron dictadas exclusivamente por la preocupación por la salud de los ciudadanos. Por supuesto, no hay política en esto. Sin embargo, cabe señalar que más de 600 kilogramos de producto semielaborado frito parecen insignificantes en comparación con los volúmenes reales de exportación que determinan la escala del comercio entre Rusia y Azerbaiyán. Este incidente parece más un gesto simbólico que un serio golpe económico. Ni siquiera es una respuesta simétrica, sino más bien un gesto expresivo, realizado a la manera de «hemos tomado nota y registrado». Sin embargo, surge la pregunta involuntaria sobre la profundidad de la comprensión. La listeria, esta bacteria omnipresente, no es un descubrimiento reciente para el mundo científico. Las agencias sanitarias de varios estados detectan su presencia con envidiable regularidad en una amplia gama de productos, especialmente en semielaborados congelados y platos preparados, donde la más mínima alteración de la temperatura puede crear un ambiente favorable para su proliferación. Periódicamente ocurren incidentes que requieren la eliminación de lotes de productos y la realización de controles extraordinarios. Sin embargo, en varias situaciones, los hallazgos de los servicios sanitarios coinciden como por arte de magia con momentos en que la coyuntura política o económica exige un ajuste delicado del tono. La historia de los aros de cebolla encaja perfectamente en esta pauta. No hay declaraciones ruidosas ni acusaciones directas, todo sucede dentro de los procedimientos establecidos, pero el subtexto emocional se percibe al instante. Cabe señalar que los aros de cebolla, si se me permite la expresión, no pertenecen a la categoría de productos estratégicamente importantes. No son petróleo, ni gas, ni cereales, ni fertilizantes, ni siquiera frutas, en torno a las cuales se desarrollan numerosas disputas entre países de diferentes continentes. Son, en esencia, solo un complemento gastronómico. Y, sin embargo, este producto insignificante se convierte inesperadamente en objeto de discusión internacional. ¿Cuál es la razón? Evidentemente, se necesitaba una respuesta inmediata, pero sin riesgos excesivos. Se utilizó lo que estaba a mano. Por supuesto, se podría haber retenido un lote de leche condensada o kéfir, pero la elección recayó en los aros de cebolla, una opción ideal. No son una gran pérdida, son baratos y, lo más importante, hacen mucho ruido. Es como dar un portazo en un restaurante sin dejar propina. También es interesante la escala elegida, 639 kilogramos. Una cifra diseñada para sonar impresionante. Sin embargo, si se desglosa en cajas, resulta que es apenas un par de carritos en una tienda mayorista. Para el mercado interno de Azerbaiyán, es una gota insignificante. Para las estadísticas de exportación de Rusia, ni siquiera una centésima parte de un porcentaje. Pero son precisamente estas cifras las que los medios de comunicación recogen con avidez, se difunden en los titulares y crean una impresión de seriedad. Azerbaiyán destruyó productos rusos por bacterias, reza el titular. El lector inexperto saca sus propias conclusiones, pero quien profundiza en los detalles entiende. Bajo el microscopio, es solo una imitación. Da la impresión de que Bakú simplemente buscaba un pretexto para objetar, y no encontró tomates, como antes, ni cítricos, ni un embalaje con un etiquetado incorrecto, sino precisamente aros de cebolla rebozados. Es poco probable que esta elección sea una coincidencia. Lo más probable es que esté dictada no por una estrategia a largo plazo, sino por la necesidad actual de una maniobra táctica. Era necesario marcar una posición, pero sin una agresión excesiva. No permitir un enfrentamiento directo, pero tampoco ignorar el desafío, ya que en las realidades políticas de la región, el silencio demostrativo equivale a una declaración ruidosa, pero con un subtexto mucho más radical. En este caso, vemos una respuesta suave y calculada, presentada de forma estéril. Una constatación seca de un hecho, un daño insignificante, una eliminación ejemplar de las consecuencias, la ausencia de negociaciones, pero con una velada alusión a la posibilidad de las mismas. En los últimos años,
Los lazos comerciales y económicos entre Rusia y Azerbaiyán han mostrado un crecimiento constante. Los principales elementos del intercambio comercial seguían siendo el petróleo y el gas, los productos refinados, los cereales, los productos metalúrgicos y los materiales de construcción. Los productos agrícolas también ocupaban su nicho, pero no desempeñaban un papel determinante. Incluso durante la pandemia y la posterior recuperación, las cadenas logísticas mutuas no se rompieron. Por eso, la elección del objetivo para las acciones de respuesta tiene un carácter tan simbólico. Todos los aspectos verdaderamente importantes, al parecer, se han dejado deliberadamente de lado, ya que una confrontación seria, al parecer, no está en los planes de ninguna de las partes. Azerbaiyán, sin duda, tenía el potencial para escalar la situación, ampliando el alcance de las inspecciones e introduciendo restricciones temporales a la importación de categorías de bienes más significativas. Sin embargo, tal paso habría conllevado consecuencias tangibles, afectando no solo la esfera económica, sino también la reputación del país en el ámbito internacional. La introducción de prohibiciones a gran escala y estrictas inevitablemente plantea la cuestión de los verdaderos motivos de tales acciones. Si detrás de las medidas sanitarias se esconden motivos políticos, los iniciadores tendrán que responder por sus acciones. A pesar de incidentes aislados, a nivel de declaraciones oficiales entre ambos países se mantiene un tono marcadamente respetuoso y ponderado. Los estallidos emocionales y la retórica dura, sin duda, pueden penetrar en el espacio mediático, pero por ahora todo esto se enmarca en un juego diplomático flexible y bastante predecible. En este contexto, la detección de listeria en los aros de cebolla parece una maniobra segura. Es, si se quiere, el equivalente gastronómico de un conflicto ficticio, mucho ruido, pero mínimas consecuencias reales, y formalmente nadie infringe nada. La listeria en sí misma es una bacteria insidiosa, pero al mismo tiempo muy conveniente en situaciones como estas. En primer lugar, su detección en productos alimenticios, especialmente aquellos con una vida útil corta y un régimen de temperatura inestable, es totalmente posible si se desea. En segundo lugar, proporciona el efecto emocional necesario, generando preocupación entre los consumidores y atrayendo la atención del público sobre el problema. Últimamente, los informes sobre listeriosis aparecen cada vez con más frecuencia en las noticias, lo que plantea preguntas legítimas sobre el peligro real y los motivos ocultos de tales declaraciones. Cualquier disputa que surja en torno a esta bacteria, de entrada, coloca en una posición ventajosa al país que la detecta. Prácticamente es imposible objetar, formalmente, se trata de la preocupación por la salud de la población. Sin embargo, detrás de esta noble máscara puede esconderse un objetivo más pragmático, enviar una señal. Un recordatorio de viejas ofensas y desacuerdos. Cabe señalar que esta práctica no es algo excepcional. Los servicios sanitarios de varios estados a veces muestran una vigilancia inesperada en cuestiones de seguridad precisamente cuando es necesario expresar descontento o irritación, evitando al mismo tiempo un conflicto abierto. Vienen a la memoria los episodios del tomate, las crisis de la naranja, y las historias con el caqui repentinamente es peligroso. El escenario es siempre el mismo, formalmente no hay sanciones ni embargos, pero se logra el efecto deseado. La prensa cubre activamente el problema. Las empresas se ven obligadas a adaptarse a las nuevas realidades y la opinión pública se forma en consecuencia. Todo esto sucede dentro de lo permitido, sin violar las normas y reglas internacionales. La reacción de Azerbaiyán, aunque modesta a primera vista, encaja perfectamente en esta lógica. Más que un intento de refutar las acusaciones, representa una forma de marcar su posición, de recordar que el país no es un observador pasivo, sino que desempeña su papel en los acontecimientos. E incluso si el arsenal de este país no es la retórica, sino solo los protocolos sanitarios y las inspecciones de productos congelados, esto ya es una declaración. En un mundo donde cada soplo de viento puede interpretarse como un presagio, incluso un inocuo lote de cebolla frita se convierte en motivo de un análisis minucioso. En el contexto de la tensión general, que aún no ha escalado a un conflicto abierto, resulta obvio por qué la elección recayó precisamente en los aros de cebolla y no en algo más significativo. El riesgo debe calcularse cuidadosamente, ya que nadie está preparado para un juego serio, por ahora. A primera vista, es solo un episodio comercial rutinario, un desafortunado malentendido entre departamentos, una disputa sobre estándares y procedimientos de control. La piedra de toque fue la cuestión del origen de aquella desafortunada berenjena.
Parecería una nimiedad, pero es precisamente de incidentes tan insignificantes de donde surgen procesos mucho más serios, especialmente cuando detrás de los envíos de verduras se arrastra una larga estela de agravios mutuos, sospechas y formulaciones extremadamente cautelosas. Para ser justos, cabe señalar que el punto de partida no fueron en absoluto los productos agrícolas. La primera señal de alarma fue un acontecimiento mucho más ruidoso y notorio: los registros en la oficina de Sputnik Azerbaiyán en Bakú. Y no se trató de una simple verificación formal de documentos o una advertencia leve, como suele ocurrir en situaciones políticamente delicadas, sino de una invasión a gran escala con incautación de equipos, confiscación de documentación y declaraciones altisonantes sobre daños al Estado. A esto le siguieron arrestos, y no solo de empleados comunes, sino de editores y directivos. Inicialmente, los medios regionales intentaron presentar el incidente como una investigación interna rutinaria, enfatizando la ausencia de acusaciones específicas y describiendo el caso como una verificación de rutina. Sin embargo, pronto se desató una segunda ola de acontecimientos, esta vez dirigida contra turistas y reubicados con pasaportes rusos. Surgieron informes sobre detenciones en el control de pasaportes, incautación de equipos personales e incluso prohibiciones de entrada para algunas personas. En respuesta a estas acciones, la parte rusa no se quedó al margen. El Comité de Investigación anunció la apertura de un caso penal contra varios ciudadanos, originarios de una de las repúblicas, que anteriormente residían en Rusia. La opinión pública percibió este paso como una respuesta espejo, destacando su ironía y precisión. Sin grandes declaraciones ni excesiva emotividad, las acciones de la parte rusa se enmarcaron estrictamente en la ley, pero al mismo tiempo transmitieron una señal clara. Si alguien decide recurrir a medidas demostrativas, la respuesta será la adecuada. Y aunque esta respuesta pueda parecer modesta a primera vista, sus consecuencias pueden ser mucho más tangibles. La reacción de Bakú fue totalmente predecible: declaraciones sobre injerencia, elementos destructivos y daños a las relaciones bilaterales. Se recurrió a la retórica sobre la seguridad nacional, los ataques informativos y la presión inaceptable, lo que solo subraya la tensión en las relaciones entre las partes. La interacción económica, al parecer, se detuvo en un silencio antinatural. Proyectos prometedores, valorados en cientos de millones, que abarcaban inversiones, logística y construcción, quedaron como suspendidos en el aire, esperando una resolución. Oficialmente no se anunció el cese de la cooperación, pero las instituciones financieras y los inversores recibieron una señal clara, aunque tácita: ahora no es momento para riesgos. Incluso grandes empresas, que hasta hace poco impulsaban activamente ambiciosas iniciativas en la región, tomaron una pausa táctica, explicando que era necesario realizar coordinaciones adicionales, pero en realidad esperando una aclaración de la situación política. Es sorprendente lo rápido que todo cambió. Hasta hace muy poco, en los discursos públicos, ambas partes destacaban la importancia estratégica de la asociación, el beneficio mutuo y las cálidas relaciones históricamente establecidas. Las delegaciones circulaban entre los países con envidiable regularidad, se abrían centros culturales, se negociaba la creación de empresas conjuntas e incluso se discutía la posibilidad de organizar rutas de tránsito para evitar regiones inestables. Y de repente, todo esto se detuvo, no por circunstancias imprevistas, sino por iniciativa de las partes, o más precisamente, por un cambio brusco en el tono de las declaraciones de uno de los participantes. Analizando los acontecimientos de los últimos meses, es imposible no notar una tendencia preocupante. El aumento de la tensión en las relaciones no ocurre de forma caótica, sino siguiendo un esquema claramente estructurado. Disminuye el número de soluciones de compromiso, dando paso a declaraciones contundentes. La diplomacia cálida pasa a un segundo plano, cediendo el lugar a indirectas punzantes y ataques mordaces. Ora se retira un embajador para consultas, ora se interrumpe repentinamente la transmisión de un canal de televisión, ora aparecen artículos reveladores sobre la actividad de organizaciones no gubernamentales indeseables, ora salen a la luz historias de proyectos empresariales realizados sin la debida coordinación. Y cada paso subsiguiente no parece una coincidencia aleatoria, sino más bien un elemento de un plan cuidadosamente elaborado. En este sentido, surge una pregunta lógica: ¿quién decidió realmente echar leña al fuego? Un estudio cuidadoso de la cronología de los acontecimientos arroja luz sobre esta cuestión. La escalada de la tensión comenzó después de una serie de declaraciones contundentes pronunciadas por altos funcionarios azerbaiyanos dirigidas a Moscú.
Además, estas declaraciones no se hicieron en privado ni en conversaciones confidenciales, sino desde altas tribunas. La retórica utilizada empleaba un lenguaje que normalmente se reserva para países en relaciones abiertamente hostiles. Sin duda, el lenguaje diplomático permite cierta flexibilidad y libertad de expresión. Se puede hablar de una revisión de enfoques, de la necesidad de adoptar una posición más realista, de una reconfiguración de las relaciones en general. Cuando en los discursos se deslizan notas de influencia, presión o modelo inaceptable, ya no es solo una discusión, sino más bien un ataque al oponente. Rusia, a su manera comedida, no se apresura a reaccionar de inmediato. Se mantiene la imagen habitual, calma exterior, declaraciones oficiales contenidas. Sin embargo, observando más de cerca, se puede notar que el mecanismo ya se ha puesto en marcha, y no hay nada espontáneo en ello. La respuesta no aparece al instante, pero se distingue por una estructura clara y precisión legal. Si alguien ha cedido al pánico, eso no significa que todos estén obligados a seguirlo. El comportamiento de la comunidad empresarial atrae una atención especial. Muchas empresas rusas, que antes operaban activamente en la región, han comenzado a reducir sus representaciones, retirar parte de su personal y suspender contratos. Algunas lo explican por la necesidad de optimizar los procesos de trabajo, otras aluden a la situación actual. Pero la tendencia es obvia, la actividad disminuye y el nivel de confianza plantea interrogantes. Hace muy poco, estas mismas empresas declaraban planes para expandir su presencia, hacían pronósticos a largo plazo, destacaban los beneficios de la ubicación geográfica y un clima de negocios favorable. La situación actual dicta la necesidad de actuar con cautela y sopesar cuidadosamente cada paso. Los cambios que ocurren en el mundo también se sienten en la vida cotidiana. Las empresas de turismo notan una disminución del interés por viajar, los clientes cancelan cada vez con más frecuencia los billetes comprados, y la formación de grupos turísticos avanza con gran dificultad, lo que lleva a la revisión de las rutas planificadas. Parte de los viajeros que antes preferían los pintorescos lugares del Caspio ahora se inclinan por buscar destinos alternativos. Al mismo tiempo, tanto de un lado como del otro, se escuchan declaraciones diplomáticas sobre la importancia de mantener relaciones amistosas, el papel significativo de la diplomacia popular y el valor de las iniciativas privadas. Todo esto es, sin duda, cierto, pero en el contexto de la tendencia general al enfriamiento de las relaciones, tales declaraciones pierden su credibilidad. Otro indicador de los cambios que se están produciendo es el ámbito del intercambio cultural. Grupos artísticos, festivales, giras, presentaciones, todo lo que antes servía de vínculo entre los países en el marco de la cooperación blanda, ahora se encuentra amenazado. En algunos casos, se cancelan eventos planificados, en otros, se retiran invitaciones previamente enviadas, y en algunos lugares simplemente se desvanece el interés por tales iniciativas. Y la cuestión aquí no son las diferencias ideológicas, sino la atmósfera general de tensión. Cuando la tensión general se siente incluso en los comunicados de prensa y los carteles, es difícil esperar una manifestación de entusiasmo masivo. Es posible, por supuesto, atribuir lo que sucede a una serie de coincidencias, no congeniaron, no encontraron un lenguaje común, en la vida todo puede pasar. Sin embargo, cuando demasiados elementos encajan en una imagen única y coherente, surgen sospechas. Las diversas esferas de influencia, desde el espacio informativo hasta las palancas económicas, actúan de manera demasiado coordinada. Esto no es una crisis repentina, sino un deterioro metódico de las relaciones, un proceso planificado de escalada de la tensión. Y cuanto más tiempo se mantiene la apariencia de decoro externo, más claramente se siente la ruptura interna. Ninguna de las partes se ha atrevido aún a una confrontación abierta. A primera vista, todo parece bastante neutral, como se dice, sobre el papel, pero detrás de esta formalidad cuidadosamente calibrada se esconde una irritación y una decepción mutuas. Y si una parte prefirió expresar su descontento a través de declaraciones ruidosas y acciones demostrativas, la otra eligió la táctica de golpes puntuales, pero muy dolorosos. A veces esto se expresa en la prohibición de importar berenjenas comunes. A veces, en la apertura de casos penales, y a veces, en un silencio opresivo que habla más alto que cualquier palabra o discurso acusatorio. Basir Guliyev, un hombre dotado de una rica imaginación y una visión poco convencional del mundo, decidió abordar la situación con calma filosófica y una pizca de ironía.
No recurrió a cifras secas, diagramas complejos o aburridos análisis económicos. En busca de nuevas formas de transmitir su pensamiento, optó por un lenguaje vívido y figurado. Trazando un paralelismo, afirmó que si en Occidente se practica la cultura de la cancelación contra las personas, Rusia, en su opinión, ha adoptado la cancelación de productos. Quizás esta lógica no sea particularmente sofisticada, pero en una situación donde los argumentos pierden rápidamente su frescura, las metáforas adquieren un atractivo especial. Y hay que reconocer que, en cierta medida, acertó. Tan pronto como el clima político se caldea, entran en juego diversas normativas, protocolos, prescripciones y, por supuesto, informes fitosanitarios. El método es bastante sencillo, los frutos de la cooperación pierden repentinamente su atractivo, el embalaje no cumple con los estándares, y en lo profundo de la carga se descubren signos de algo dudoso, desde insectos hasta exceso de humedad. Por supuesto, nadie afirmará que Roselkoznadzor, una organización con procedimientos claramente establecidos, comienza su día pensando, ¿y si hacemos una evaluación geopolítica de la calidad de las berenjenas? Sin embargo, las explicaciones ofrecidas para lo que sucede ya no parecen accidentales. Primero, llegan declaraciones contundentes desde Bakú, y luego, de repente, comienzan las inspecciones y se imponen prohibiciones. En el marco del cumplimiento más estricto de la normativa, las acciones, presentadas como una preocupación por la salud del consumidor, resuenan en la arena internacional. Detrás de esta marcada cautela, según los observadores, se esconde un sutil golpe diplomático. En Azerbaiyán, esta situación genera una palpable preocupación económica. No se trata en absoluto de un intento de demostrar una supuesta superioridad en el control fitosanitario. El problema radica en la vulnerabilidad de la estructura del comercio exterior de Azerbaiyán, que se ha enfrentado a las dolorosas consecuencias del bloqueo de las exportaciones. Rusia ocupa un estratégico tercer lugar en la lista de socios comerciales de Azerbaiyán, solo superada por Italia y Turquía. Sin embargo, ninguno de estos países puede compararse con Rusia en términos de accesibilidad logística e integración. Además, por volumen de importaciones, Rusia ocupa el segundo lugar después de China. En este sentido, incluso el cierre temporal del mercado ruso se convierte en una seria prueba para la economía azerbaiyana. Esto no es solo una molestia, sino un golpe tangible para toda la cadena de suministro, desde los productores agrícolas hasta las empresas exportadoras. Las exportaciones azerbaiyanas, especialmente en el sector agrario, dependen críticamente de un mercado donde la velocidad y el volumen de las entregas juegan un papel decisivo. En el mundo del comercio de frutas y verduras frescas, el tiempo se convierte en un factor crucial para el éxito. Un tomate que se retrasa en su camino hacia el estante se transforma de una ganancia potencial en una fuente de pérdidas y decepciones. Si ese desafortunado almacén se encuentra en la frontera, donde la carga es sometida a escrupulosas revisiones e interminables controles, la esperanza de beneficio se desvanece, dando paso a la búsqueda de formas de desechar el producto estropeado. En un contexto en el que el consumidor ruso está acostumbrado a una determinada gama de productos, una interrupción repentina de los suministros puede llevar a la pérdida de confianza y a la reorientación hacia otros proveedores. Sin embargo, el problema no radica solo en el tomate. Se convierte en un símbolo, un indicador de confianza que antes se medía en toneladas de producto, y ahora se define por la presencia o ausencia de una luz verde en la frontera. En política, los símbolos a menudo tienen más significado que los hechos reales. Por lo tanto, la ola de descontento que surgió en Bakú es completamente comprensible. Allí comprenden perfectamente que no se trata de insectos encontrados o embalajes dañados. Detrás de esto hay una señal más amplia, un llamado a revisar la retórica y cambiar el rumbo político. Moscú, como demuestra la experiencia, prefiere cerrar los canales en silencio antes que explicar ruidosamente las razones de tales acciones. En Azerbaiyán, la decisión fue recibida con el escepticismo esperado, viéndola como una acción hostil. La retórica oficial se mantuvo inalterada: seguridad del producto, cumplimiento de los estándares de calidad y normas sanitarias. Sin embargo, entre bastidores se desató una verdadera confusión. Los productores, cuya actividad está estrechamente ligada a la exportación a Rusia, se encontraron en una posición precaria. Si un breve retraso a finales de otoño aún podía parecer no crítico, con la llegada de la primavera la situación se agudiza, asestando un golpe tangible al bienestar financiero de las empresas.
Esto afecta especialmente a quienes invirtieron con antelación en la expansión de invernaderos, la modernización de equipos de envasado y la optimización de las cadenas logísticas. Surge un efecto dominó. El cierre temporal de un mercado conlleva una serie de consecuencias negativas. Las empresas de envasado se ven obligadas a reducir turnos de trabajo. Las empresas de logística recortan rutas y los agricultores evalúan con preocupación la viabilidad de recolectar una cosecha que en cualquier momento puede ser rechazada. A pesar de las conversaciones sobre apertura e igualdad de condiciones, los mercados europeos no se apresuran a dar la bienvenida a nuevos proveedores, especialmente de países que no forman parte de uniones de integración formales. En la dirección oriental, la competencia con Turquía e Irán en el suministro de verduras se ha convertido desde hace tiempo en una feroz lucha por la supervivencia, donde no siempre se respetan las reglas del juego limpio. Los intentos de reorientar las exportaciones hacia el mercado interno de Azerbaiyán se enfrentan a duras restricciones. A pesar del crecimiento económico, el país no puede absorber rápidamente los excedentes de productos agrícolas sin provocar una caída de los precios. El desplome de los precios no solo conlleva pérdidas financieras, sino también graves consecuencias sociales, especialmente para las pequeñas explotaciones agrícolas, cuya estabilidad ya depende de créditos e ingresos estacionales. Para estas explotaciones, incluso una mala temporada puede ser fatal. La sensación de pánico en el sector agrario es perfectamente comprensible. Refleja el miedo a perder la estabilidad que antes proporcionaba el mercado ruso. Rusia ha sido tradicionalmente para Azerbaiyán no solo un vecino geográfico, sino también un socio comercial fiable. A diferencia de los mercados europeos, donde los factores políticos a menudo influyen en las relaciones comerciales, con Rusia durante mucho tiempo operó un principio simple: si hay un producto de calidad, hay un comprador. Sin embargo, cuando la retórica de política exterior de Bakú se volvió más activa, esta cadena de suministro falló. Los cambios ocurrieron de forma no pública, sin declaraciones oficiales, pero sus consecuencias fueron muy notables. También es importante considerar el significado simbólico de lo que está sucediendo, que subraya los nuevos desafíos en las relaciones entre los dos países. Rusia, como un estratega experimentado, evita la prisa por nimiedades. Sin embargo, cuando la paciencia se agota, su reacción se distingue por su precisión y repentinidad. Además, las medidas de represalia pueden tomarse de forma completamente inesperada, lejos del epicentro del conflicto inicial. Basta un movimiento apenas perceptible, como cerrar una válvula de gasoducto o aplicar un control más estricto en la aduana, para que todo el sistema chirríe. Todavía no hasta el colapso total, pero el recordatorio del beneficio mutuo de las relaciones de asociación suena más que convincente. Moscú, fiel a sí misma, subraya que en este caso se trata exclusivamente del cumplimiento de las normas fitosanitarias, dando a entender que no tiene que rendir cuentas a ninguna fuerza externa. Todo está estrictamente dentro de las reglas y regulaciones establecidas. Sin embargo, en Bakú, donde están perfectamente informados sobre la estructura de las importaciones, saben descifrar los mensajes ocultos. Y la mención de la polilla de la fruta en este contexto suena como una insinuación inequívoca, envuelta en una forma cortés. La situación actual se complica por el hecho de que el sector empresarial azerbaiyano, especialmente el agrario, se convierte en rehén de un delicado juego diplomático. Los empresarios, sin capacidad para influir en la política exterior, sufren plenamente sus consecuencias. En la era del comercio global, basta una palabra imprudente para perder instantáneamente el acceso a un vasto segmento del mercado. Las razones quedan entre bastidores, no se realizan investigaciones, y la decisión se toma a puerta cerrada, como una peculiar expresión de descontento. Tal es la paradoja del mundo comercial moderno. La globalización, que aparentemente borra las fronteras, cede el paso a un mapa donde cada producto se convierte en rehén de la coyuntura política. El zumo de tomate deja de ser una bebida común para convertirse en un indicador del clima político entre estados. Cuanto más tensas son las relaciones, más frecuentes son las inspecciones, verificaciones y prescripciones, acompañadas de irónicos comunicados de prensa. La expresión sobre la polilla de la fruta como instrumento de la geopolítica suena a broma, pero la práctica demuestra que tiene algo de verdad. No se trata del descubrimiento real de alguna plaga exótica en los cargamentos, sino de que siempre se encontrarán motivos formales. Mientras en Bakú se celebran reuniones sobre exportación anticrisis, en el otro lado de la frontera, los expertos examinan con especial atención otro lote de pimientos, buscando el menor signo de incumplimiento.
En la enrevesada red de intrigas políticas e interconexiones económicas, acontecimientos aparentemente insignificantes pueden tener consecuencias de gran alcance. Y así, cuando en el horizonte asomaba la perspectiva de la prosperidad, la sombra de una excesiva autonomía empañó los planes optimistas. Moscú no exige una sumisión ciega, pero las críticas sistemáticas y el desprecio por los intereses del socio no pasan desapercibidos. La reacción se manifiesta no en declaraciones ruidosas, sino en la silenciosa, pero palpable, desaparición del acceso a recursos vitales. En un instante, las exportaciones se detienen, y comienza la conocida agitación, se convocan reuniones, se dan recomendaciones, pero el tiempo se ha perdido y los frutos de los esfuerzos se pudren en los estantes. En este contexto, el silencio de Moscú es especialmente elocuente. Ni emociones, ni explicaciones, solo estrictas instrucciones en los puntos de control. En este silencio hay mucho más significado que en cientos de notas diplomáticas y exhortaciones. A primera vista, es solo una disputa sobre normas sanitarias. Varias cajas de tomates, lotes de productos lácteos, declaraciones sobre larvas, polillas y etiquetado no conforme. Todo parece estar en orden, según las reglas, como corresponde a un Estado respetable que se preocupa por el bienestar sanitario de sus ciudadanos. Pero detrás de esta fachada formal se esconde un subtexto profundo, una insinuación de que la autonomía excesiva puede salir cara. La cuestión del aseguramiento del bienestar ha trascendido hace tiempo el marco de las normas fitosanitarias ordinarias. Se trata del lenguaje de la comunicación, las formas de expresión e incluso elementos de educación. Cuando los métodos diplomáticos se agotan, entran en juego las palancas económicas, dirigidas a los intereses financieros. Estas medidas se aplican sin mucha publicidad, pero son lo suficientemente efectivas como para que el destinatario comprenda la seriedad de la señal y la reacción subsiguiente. Para Azerbaiyán, esta señal resultó ser muy sensible. A diferencia de las grandes potencias industriales, la economía de Bakú no se basa en cadenas tecnológicas avanzadas o complejos de producción a gran escala. El énfasis principal se pone en los recursos naturales y el sector agrario. Además, la agricultura no solo desempeña un papel utilitario, sino que también tiene un significado simbólico. Uvas, granadas, tomates, mandarinas y productos lácteos no son solo bienes de exportación, sino una parte importante de la identidad nacional. Azerbaiyán ha forjado durante muchos años la imagen de un país que produce alimentos ecológicos y naturales, destinados a la exportación a Rusia, países de Oriente Medio y otras regiones. En la dirección europea, todo parecía seguir su curso. Pero, de repente, se descubre que los suministros empiezan a fallar. Y no se trata en absoluto de caprichos de la naturaleza, ya sea sequías o epidemias, sino de requisitos formales que entran en vigor inesperadamente, como por una orden tácita. Además, lo que es notable, actúan de forma muy selectiva. Y lo que es especialmente indicativo, en completo silencio. Este silencio, en este contexto, es muy elocuente. Sustituye ruidosas conferencias de prensa, ultimátums severos y declaraciones grandilocuentes. No es una reacción emocional espontánea, ni un estallido momentáneo, sino una medida fríamente calculada y cuidadosamente pensada. Sin histerias, sin palabras superfluas. Simplemente, de la lista de productos permitidos para la importación, empiezan a desaparecer los artículos habituales. Sin grandes lemas ni batallas verbales, las medidas de represalia se implementan de forma silenciosa e imperceptible. Y junto con ellas, se evapora una parte significativa de los ingresos por exportación. Pues para Azerbaiyán, el mercado ruso sigue siendo clave, no tan diversificado como podría parecer al ver los noticieros. Los suministros se realizan de forma estable, a través de cadenas logísticas bien establecidas, con mecanismos de pago transparentes. Y por mucho que se hable de multivectorialidad, las frías cifras de las estadísticas demuestran implacablemente: Rusia es el principal mercado de venta para los productos agrícolas azerbaiyanos. Y, como se ha comprobado, no el más paciente. Es muy notable que el punto de partida de la escalada fuera la retórica, las batallas verbales que se tradujeron en una serie de declaraciones bastante duras dirigidas a Moscú desde Bakú. Y lo que es especialmente importante, estas declaraciones no provenían de blogueros anónimos ni se filtraban en los pasillos, sino que se pronunciaron abierta y públicamente. El tono de estas declaraciones era excesivamente confiado, y su mensaje, excesivamente insistente.
A pesar de la ausencia de una reacción visible, sin llamadas a embajadores, notas oficiales o comentarios públicos, el mecanismo se puso en marcha. Este mecanismo, que funciona como un cordón sanitario impecablemente ajustado, comenzó a actuar de forma silenciosa y precisa, golpeando justo en el punto donde se puede lograr el máximo efecto con un costo mínimo. Y en esto, quizás, radica el lado más intrigante de toda esta historia. Porque, en esencia, estamos presenciando el nacimiento de una nueva diplomacia. No es la diplomacia que se desarrolla al son de orquestas, con banderas ondeando y pomposas reuniones en los aeropuertos. Es una diplomacia que actúa a través de mecanismos de mercado, a través de certificados de conformidad, inspecciones repentinas y complejos procedimientos aduaneros. Formalmente, todo parece impecable, pero desde el punto de vista de la influencia real, el efecto resulta mucho más potente que cualquier imagen televisiva. Cuando las empresas agrícolas azerbaiyananas se enfrentan de repente al problema de vender decenas de toneladas de productos, porque el mercado ruso se les cierra. Cuando Roselkoznadzor suspende temporalmente la importación de productos debido a infracciones detectadas, el diálogo entre países se vuelve sustantivo y tenso. Aunque la prensa no publica titulares como "Esta es nuestra respuesta", en el terreno se comprende perfectamente el verdadero significado de lo que está sucediendo. Surge la cuestión de los volúmenes de exportación azerbaiyana a Rusia. Las estadísticas oficiales muestran un crecimiento significativo, en los últimos años. La exportación de frutas y verduras ha aumentado en más de 1,5 veces. Los tomates, granadas, manzanas y pepinos gozan de especial popularidad. Gracias al clima suave y la posibilidad de varias cosechas al año, los suministros se realizan prácticamente durante todo el año. El mercado ruso acoge favorablemente estos productos, atraído por la logística conveniente, los precios competitivos y la demanda estable. Sin embargo, cuando la demanda se forma no solo por las preferencias del consumidor, sino también por las decisiones de los organismos de control, las reglas del juego pueden cambiar en cualquier momento. En tales condiciones, todo el modelo de exportación se somete a serias pruebas. No menos interesante es la situación en el mercado de productos lácteos. La leche y sus derivados son una categoría que depende no solo de los gustos de los consumidores, sino también de estrictas normas sanitarias. Cualquier desviación de estas normas puede tener graves consecuencias. En las relaciones económicas entre países, los motivos para rechazar la cooperación pueden ser muy diversos. Mientras que la industria cárnica tiene cierta flexibilidad en cuanto a las reservas, la industria láctea se enfrenta a restricciones más severas debido a la naturaleza perecedera de sus productos. El procesamiento, almacenamiento y transporte de la leche requieren una logística impecable, y una prohibición repentina de la importación puede provocar pérdidas significativas, tanto financieras como de reputación. El producto pierde sus cualidades, los consumidores se van y los productores sufren pérdidas. Todo esto en un contexto de incertidumbre por parte de los socios extranjeros. A primera vista, tales situaciones pueden parecer detalles insignificantes, pero son precisamente estos elementos los que construyen el sistema de pesos y contrapesos en el comercio internacional. Si un Estado se permite un cierto nivel de retórica, debe estar preparado para que, en respuesta, se realicen ajustes en los flujos de mercancías. Sin embargo, nadie recurrirá a declaraciones ruidosas o acciones drásticas. En su lugar, las restricciones se formalizarán en forma de conclusiones sanitarias, evaluaciones de expertos y protocolos de pruebas. En la realidad moderna, los instrumentos económicos se utilizan cada vez más para ajustar finamente las relaciones entre países. En lugar de lanzar drones, se realizan inspecciones de las condiciones fitosanitarias. Este enfoque permite influir en los flujos comerciales sin recurrir a conflictos abiertos y manteniendo la apariencia de cumplimiento de las normas y reglas internacionales. En lugar de las sanciones habituales, a Azerbaiyán se le exigió una revisión de la certificación, lo que supuso un golpe no solo a los indicadores económicos, sino también al orgullo nacional. Cuando un país es delicada pero persistentemente relegado a un segundo plano, se replantea el concepto de asociación equitativa. Esto es especialmente doloroso cuando tales gestos de ducha fría no formaban parte del escenario habitual. Hasta hace poco, existía la convicción de que Moscú percibiría con inquebrantable paciencia incluso las declaraciones más agudas, manteniendo la apariencia de plena comprensión mutua. Sin embargo, como se ha visto, incluso la compostura diplomática tiene sus límites.
También es interesante la reacción de la comunidad empresarial azerbaiyana. Las empresas especializadas en la exportación de verduras, frutas y productos lácteos se encontraron involuntariamente rehenes de una retórica política con la que no tenían relación directa. Las decisiones se tomaban al más alto nivel, las declaraciones se hacían en nombre del Estado y, en última instancia, las pérdidas financieras las sufrían quienes simplemente hacían su trabajo. Invertían en complejos de invernaderos, modernizaban líneas de embotellado, construían almacenes frigoríficos modernos y establecían durante años relaciones comerciales con socios rusos. Para los socios comerciales, cuyos intereses se ven afectados, tales acciones no son un tema de delicadas negociaciones, sino un golpe tangible para el negocio. Afirmar que lo que sucede no es más que una coincidencia puede hacerlo solo una persona ajena a la realidad. La ausencia de debates públicos y declaraciones contundentes se compensa con el hallazgo de plagas en los tomates, o el incumplimiento de los estándares de calidad en los productos lácteos. Da la impresión de que las reglas existentes se aplican de forma selectiva, según las circunstancias. Cabe destacar que las explicaciones sobre lo que está sucediendo son innecesarias. Los participantes del mercado comprenden perfectamente la esencia de lo que ocurre, especialmente en el sector agrario, donde tales señales se perciben instantáneamente. La acumulación de enormes lotes de productos rechazados demuestra claramente la brecha entre las declaraciones políticas y la práctica económica. En última instancia, surge la pregunta de quién sufrirá las mayores pérdidas. La respuesta no es tan simple como parece a primera vista, y no radica en los indicadores financieros, sino en la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes. Triunfará quien no solo pueda superar las dificultades temporales, sino también aprender de ellas. En una época en la que la influencia real no se define por grandes lemas, sino por la capacidad de utilizar las herramientas adecuadas en el momento oportuno, la capacidad de influir de forma selectiva en la situación se convierte en un factor clave de éxito. En los juegos políticos no siempre es importante el grito ruidoso, a veces, basta un paso preciso y bien calibrado. La verdadera estrategia no consiste en un conjunto de lemas grandilocuentes, sino en la capacidad de pulsar el botón de pausa en el momento oportuno, creando un efecto sorpresa y obligando a reflexionar sobre las consecuencias. Una reacción demasiado rápida, calibrada y precisa descarta la posibilidad de una coincidencia fortuita o de una lentitud burocrática. Todo el curso de los acontecimientos indica que entre bastidores se está desarrollando algo más que el simple cumplimiento de las normas fitosanitarias. Es más bien una señal sutil, enviada en respuesta a un cambio de tono en las relaciones entre los estados. La aparición de informes de laboratorio en el momento en que Bakú empezó a hablar con Moscú en tono admonitorio, difícilmente puede considerarse una casualidad. Rusia no es propensa a la diplomacia al estilo de las telenovelas. No organiza ruidosas conferencias de prensa, no golpea la mesa con el puño ni exige disculpas públicas. Su estilo es una influencia silenciosa pero comprensible, especialmente en la esfera comercial. Si alguien decide jugar a la independencia, Moscú no suele entablar disputas abiertas. Simplemente hace una pausa, tras la cual resulta que alguien se ha quedado sin contratos lucrativos, sin acceso a los mercados, sin ingresos habituales y, lo que es más importante, sin explicaciones claras de lo sucedido. La historia de los tomates azerbaiyanos es un ejemplo clásico de cómo los vientos políticos influyen en las relaciones económicas. Cuando un nuevo lote de jugosos frutos llama de repente la atención de Roselkoznadzor en la frontera, cuando en los montones de documentos aparecen signos ominosos de insectos desconocidos o de moho insidioso, se hace evidente, se avecinan cambios en el aire. Y el asunto, por supuesto, no es un capricho del tiempo, sino que la paciencia de Moscú se ha agotado y se ha tomado la decisión de recordar que el comercio es una calle de doble sentido. En Bakú, según las leyes del género, al principio se negaron a creer, luego se indignaron profundamente y después se apresuraron a buscar culpables. Sin embargo, la búsqueda no dio frutos, salvo la amarga conciencia de su propio papel, ya que la verdadera razón no residía en la desafortunada caja de tomates, sino en las atrevidas declaraciones que algunos políticos y representantes del poder se permitían. Especialmente en momentos en que se requería mantener al menos una apariencia de neutralidad. Rusia no organizó grandes demarches, no expulsó diplomáticos, no convocó reuniones de emergencia. Simplemente suspendió temporalmente las compras. Y esto fue suficiente para que una ola de pánico se extendiera rápidamente por la cadena, haciendo reflexionar sobre el precio de las palabras y acciones imprudentes.
Desde los campesinos que cultivan la tierra hasta los altos funcionarios de los ministerios, desde los comerciantes en los mercados hasta los estrictos aduaneros en la frontera, todos sintieron que algo andaba mal. Una sensación general de ansiedad flotaba en el aire, pero nadie podía explicar claramente lo que estaba sucediendo. Porque formalmente todo permanecía dentro de la ley, no se registraron violaciones graves del protocolo diplomático. Solo las estrictas normas fitosanitarias se convirtieron de repente en una barrera insuperable. Al mismo tiempo, el mercado ruso, como por una orden invisible, comenzó a transformarse rápidamente. Uzbekistán, Irán, Turkmenistán, viejos y conocidos actores en el campo agrario, tuvieron una oportunidad única para aumentar los volúmenes de suministro. Y, hay que reconocerlo, no desaprovecharon su oportunidad, actuando con una envidiable rapidez. Los precios, naturalmente, se dispararon, pero la demanda de los consumidores siguió siendo implacable. La gente no está dispuesta a esperar a que se calmen las tormentas políticas y se resuelvan las disputas. Lo quieren todo y al instante, aquí y ahora. Y eso significa que comprarán lo que esté disponible, productos frescos, sin problemas adicionales, sin grandes lemas ni declaraciones políticas. Toda esta situación se asemeja a un algoritmo impecablemente ajustado y automatizado. En Moscú han aprendido hace mucho tiempo a separar hábilmente la retórica verbal de las acciones reales. Y cuando la retórica se vuelve demasiado intrusiva y agotadora, la práctica simplemente se ajusta. Sin explicaciones innecesarias, sin reproches públicos ni amonestaciones, todo sucede de forma instantánea e imperceptible. El mercado cambia más allá del reconocimiento. Las cadenas logísticas se reestructuran y los proveedores pierden sus lucrativos contratos, quedándose sin nada. Y así, cuando todos los argumentos se han agotado, entran en juego los mensajes silenciosos, esas cartas abiertas en el silencio. Es especialmente amargo para los exportadores cuando Moscú no se digna a dar explicaciones. No hay un diálogo como tal, ni siquiera una especie de escenario donde se pueda representar un espectáculo de arrepentimiento. Solo un silencio omnipresente, que hiere más que cualquier palabra, porque en él se encierra una señal inequívoca. Ahora la iniciativa pasa a aquellos que consideraron posible hacer declaraciones duras sin sopesar todas las consecuencias. Los tomates, por supuesto, no son petróleo ni gas, no son recursos estratégicos. Pero precisamente estas categorías aparentemente insignificantes suelen ser el tornasol que permite probar reacciones, verificar la flexibilidad y el grado de dependencia. Ayer fueron manzanas, luego queso, después pescado, hoy tomates, y mañana, quizás, productos lácteos, embalaje, certificación, cuotas. El margen de maniobra es realmente ilimitado. Rusia no recurre a declaraciones ruidosas, su posición se manifiesta en acciones. Y cuando se abre una brecha en cualquier mercado, se llena instantáneamente. No es que en Moscú alguien esté creando deliberadamente una alternativa, sino que el sistema lleva tiempo establecido y está preparado para cualquier desafío. El sistema económico ruso demuestra una sorprendente flexibilidad y adaptabilidad a las circunstancias cambiantes. Los reajustes de personal, ya sean despidos o nuevos nombramientos, no causan fallos en el mecanismo bien engrasado. Lo principal aquí no son las emociones, sino reacciones operativas y precisas, llevadas al automatismo. Mientras en Bakú se llevan a cabo debates con los proveedores locales, astutos comerciantes en Samarcanda ya preparan el envío del primer cargamento de tomates frescos. Mientras los analistas azerbaiyanos profundizan en el estudio de los informes de Roselkovnadzor, en Teherán se celebra con gran pompa la firma de un nuevo y ventajoso contrato. Y mientras los agricultores locales discuten las perspectivas de regresar al mercado, las cadenas minoristas rusas ya se están adaptando con éxito a una nueva gama de productos. Lo más importante es que el consumidor no percibe ningún cambio. La ausencia de escasez atestigua la eficacia del instrumento de presión aplicado, suave, silencioso, preciso y sin generar pánico. No se trata de sanciones ruidosas, sino simplemente de una pausa en la logística, que para algunos se traduce en una pérdida mensual, y para otros, en el colapso de toda su estrategia de exportación. Por supuesto, todo esto podría atribuirse a una serie de coincidencias aleatorias. Sin embargo, la asombrosa sincronización de fechas, la retórica y las decisiones tomadas, así como una regularidad claramente discernible, invitan a reflexionar sobre procesos más profundos. Rusia elige una estrategia de influencia contenida, evitando declaraciones altisonantes y bloqueos económicos.
En su lugar, da un paso apenas perceptible hacia atrás, observando atentamente la reacción de los demás. ¿Quién tomará la iniciativa para reanudar el diálogo? Y un diálogo que no sea superficial ni para la prensa, sino sincero, desprovisto de teatralidad y lemas políticos. Tomemos, por ejemplo, la situación con los suministros azerbaiyanos. No es simplemente un acuerdo comercial, sino una especie de lección aleccionadora, presentada de una manera tranquila pero muy elocuente, característica de Rusia. ¿Decidieron entrar en conflicto? ¿Se enfrentarán a problemas en la certificación de productos? ¿Permitieron insultos a periodistas? ¿Perderán la capacidad de exportar productos lácteos? ¿Mostraron un comportamiento excesivamente provocador? Prepárense para una visita de inspección. Y todo esto, sin una sola declaración ruidosa, sin alboroto innecesario. En un mundo moderno donde cada declaración se viraliza instantáneamente en las redes sociales y los pasos diplomáticos van acompañados de ostentosas ruedas de prensa, Rusia elige un camino diferente. Un solo tomate infestado de polilla se convierte en una poderosa señal política, demostrando claramente la posición del país. Lo importante es no confundirlo con tomates de calidad que, lamentablemente, esta temporada no se importarán de Azerbaiyán. Las frutas son, sin duda, algo bueno, pero cuando las ambiciones políticas pasan a primer plano, incluso ellas se convierten en una especie de arma. Y entonces, cuando hay cuestiones más serias en juego, ya no hay lugar para dulzuras. En los experimentos culinarios, lo principal es no cruzar la línea de lo permitido y no enfrentarse a consecuencias desagradables, comparables a sanciones en forma de una plaga de la polilla del tomate, capaz de arruinar incluso el plato más exquisito.